Entonces vamos a hablar inicialmente del gran tiburón martillo, que es la especie más grande de tiburón martillo que tenemos en nuestra región, y que es este que pueden ver en la pantalla. Este tiburón, para ir entrando en esta especie, es, como decía, el tiburón más grande, ¿verdad?, de los tiburones martillos. De hecho, es uno de los tiburones más grandes, quitando, ¿verdad?, el tiburón ballena del tiburón blanco, que son o los tiburones, el tiburón, el basking y las otras especies de tiburones fitoplanctívoros o planctívoros, ¿verdad? De los tiburones carnívoros, esta es una de las especies más grandes, quitando el tiburón blanco. Esta especie puede bucear hasta grandes profundidades, llega a bucear incluso hasta 300 metros, aunque también se puede encontrar en zonas costeras poco profundas. En algunos casos, no sé si han visto algunos videos, se puede observar tiburones martillos acercándose hasta incluso la rompiente de las olas en la zona del Caribe, o metiéndose incluso en áreas muy poco profundas, tal vez detrás de las rayas, que es su principal alimento, ¿verdad? Esta especie se alimenta de diferentes especies de rayas de diferente tamaño, y normalmente se mete en aguas poco profundas buscando o siguiendo a las rayas que conforman su dieta principal. Se distribuye por todas las aguas tropicales del mundo. En nuestro continente tiene una distribución tropical, ¿verdad?, que va también desde Carolina del Norte en Estados Unidos y llega incluso hasta el Uruguay en el sur, del lado del Atlántico, incluyendo todo el Caribe. Y en el caso del Pacífico, desde el Golfo de Baja California, perdón, el Golfo de California, sí, de Baja California, hasta el norte del Perú, según la literatura publicada. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva y comencemos a analizar entonces las características distintivas del gran tiburón martillo. Entonces, una de las características importantes de esta especie es su tamaño. Si encontramos un tiburón que mide más de 2,5 metros, muy probablemente se trate de un gran tiburón martillo, ¿verdad? Es una especie que crece a un tamaño bastante más grande, puede llegar a medir hasta 6 metros de longitud, ¿verdad? Es un animal enorme. Y tiene varias características importantes que vamos a comentar. Número uno, con la aleta dorsal, ¿verdad? La aleta dorsal es bastante alta y delgada y está inclinada ligeramente hacia atrás y tiene el margen posterior con esta forma curva, ¿verdad? Una forma cóncava. Y en el extremo libre de la parte posterior de la aleta dorsal pueden ver una coloración oscura. El extremo libre no es muy largo, pero tiene un color oscuro que también sería una característica distintiva de esta especie en particular. La aleta dorsal, solo para comparar con las anteriores, ¿verdad? La aleta dorsal inicia casi en el centro de la aleta pectoral, que es una característica distintiva de esta especie, ¿verdad? Para que tengan en consideración y a la hora de ver el animal entero, pues puedan ver también el origen de la aleta dorsal en relación a la aleta pectoral, si comienza después o si comienza antes o está al centro o ligeramente después de la aleta pectoral. Van a ser características muy importantes para poder reconocer esta especie. Otra característica clave es la forma que tiene la aleta pectoral. Y fíjense que la aleta pectoral es bastante larga, pero termina en una punta bastante más marcada, digamos, que lo que veíamos anteriormente con las dos especies anteriores. Y tiene una coloración negra y la punta está ligeramente inclinada hacia atrás, de manera que la aleta tiene una curvatura hacia atrás y termina en un ápice bastante puntiagudo que normalmente tiene un color más oscuro, si no es completamente negro, tanto en la parte ventral como en la parte dorsal del tiburón. Otra característica importante, hablando de proporciones, ¿verdad?, es dónde termina el extremo libre de la aleta dorsal en relación al inicio de las aletas pélvicas. Y aquí pueden ver
entre las dos líneas rojas de color, las dos líneas punteadas de color rojo, que hay una distancia entre el inicio de la aleta pélvica, ¿verdad?, de un lado, con el fin del extremo libre de la aleta dorsal, que viene a ser una característica que nos permite distinguir dentro del mismo género Sphyrna otras especies, como vamos a ver más adelante. Luego, la segunda aleta dorsal es relativamente alta en comparación con las otras especies de tiburones que hemos estado viendo, y tiene también este pequeño vértice, si se fijan, a donde inicia el extremo libre de la segunda aleta dorsal, hay también un vértice bastante marcado, ¿verdad?, que sería una característica típica de esta especie. En la aleta anal pueden ver una forma cóncava también, a estilo de gancho o de punta, ¿verdad? Y tiene un extremo libre que llega aproximadamente a la misma altura a la que llega el extremo libre de la segunda aleta dorsal, que sería otra característica importante para poder identificar la especie. De hecho, si se fijan en la nota, dice las aletas, la aleta anal y la segunda aleta dorsal tienen aproximadamente la misma longitud, ¿verdad?, para que puedan utilizar ese criterio también en la identificación. Luego, en la aleta pélvica, pues vemos una forma cóncava, terminando en un ápice bien puntiagudo y también una coloración oscura en el ápice. Vámonos ahora a la cabeza, ¿verdad? Me gustaría que viéramos la forma de la cabeza, que va a ser una característica que nos va a permitir distinguir entre una especie y la otra. En el caso del gran tiburón martillo, la cabeza tiende a ser más bien una línea, ¿verdad?, que casi forma 90 grados en relación al eje del cuerpo. Hay una pequeña curvatura, pero es mínima en comparación con otras especies, ¿verdad? Y tiene una forma más bien perpendicular o casi 90 grados del eje corporal, que sería una característica distintiva. Luego, el ancho de la cabeza, es decir, el ancho del martillo, ¿verdad?, es también una característica importante porque las otras especies tienen una forma que termina más bien en una punta o que tienen un ancho más delgado. Y si se fijan aquí, en la parte posterior de la cabeza, tenemos también ese eje de casi 90 grados en relación al eje corporal, que va a ser otra de las características, ¿verdad?, que nos permite identificar esta especie de las otras especies del tiburón martillo. Entonces, características que tiene la aleta dorsal: va a ser una aleta dorsal bastante alta, inclinada hacia atrás, curva, que termina en un ápice bastante puntiagudo, ¿verdad? Como pueden leer en ese primer párrafo que tenemos en la parte superior, ¿verdad? Hay algunas especies que tienen más similitud con otras, y esa es la nota que aparece ahí, ¿verdad? A veces el tamaño, ¿verdad?, puede ser difícil de distinguir entre una especie de un género con otro dentro de los tiburones martillos. Sin embargo, para las especies que nosotros tenemos o que se capturan o se pescan comúnmente, pues va a ser bastante útil esta guía para poder identificar esta especie, siendo que estas otras especies que tienden a confundirse no están en esta área de distribución, ¿verdad?, en nuestro rango geográfico de distribución de las especies. Las aletas pectorales, como ven ahí, ¿verdad?, es una aleta que está, como decíamos, curva hacia atrás, tiene un ápice puntiagudo, tienden a tener esa coloración oscura en el ápice, y el lado ventral es normalmente mucho más claro, blanquecino, ¿verdad?, que el lado dorsal de la aleta pectoral. Si podemos entonces ahora ver un video, Hamilton, por favor, para que podamos mostrar el tiburón martillo en vida, ¿verdad? Cómo se ve el gran tiburón martillo en vida. Esta es la especie que responde al nombre de Sphyrna mocarran, ¿verdad? Aquí pueden ver el alto de la aleta dorsal que estábamos mencionando anteriormente, ¿verdad? La forma que tiene la cabeza, el martillo del tiburón, y esa forma que tiene de casi 90 grados con el eje corporal, ¿verdad?, que son características distintivas de esta especie, así como las aletas pectorales curvas hacia atrás, puntiagudas, y noten el color oscuro que tiene la aleta anal y la punta de las aletas pectorales, ¿verdad?, que son características también de esta especie. Fíjense en el ancho de la cabeza, ¿verdad? Ahorita que estamos viendo la imagen pueden ver el ancho del martillo que estábamos mencionando anteriormente, es una de las características distintivas. Esta especie, como decíamos anteriormente, puede bucear a grandes profundidades, pero se le puede observar también en zonas muy poco profundas. Aquí en el video la ven en menos de 15 metros de profundidad, menos de 10 metros de profundidad,
y es normalmente donde encuentran rayas, que es una parte importante de la dieta, como ya mencionaba. Este